Dentro del inmenso universo de la animación japonesa, existe una enorme variedad de géneros capaces de satisfacer prácticamente cualquier gusto imaginable. Algunas obras buscan emocionar mediante historias de amistad y superación, otras prefieren la aventura, el romance, la fantasía o la ciencia ficción. Sin embargo, existe un género que, a diferencia de casi todos los demás, parece diseñado para provocar reacciones extremas. Un género cuya sola mención es capaz de dividir comunidades enteras. Un género que algunos espectadores consideran fascinante por la intensidad de sus conflictos emocionales, mientras que otros lo evitan por completo debido al malestar que les produce. Ese género es el netorare. Conocido popularmente por las siglas NTR, se ha convertido en uno de los fenómenos narrativos más controvertidos dentro del entretenimiento para adultos japonés, y con el paso de los años, también en una referencia cultural ampliamente reconocida por la comunidad geek internacional. Lo curioso es que el NTR no alcanzó su fama debido a grandes escenas de acción, personajes heroicos o romances ideales. Su notoriedad nació precisamente de lo contrario. El netorare explora emociones que la mayoría de las personas prefieren evitar: la inseguridad, la traición, la pérdida, la impotencia, los celos y el miedo al abandono. Mientras muchos relatos románticos prometen un final feliz, el NTR invita al espectador a observar cómo una relación aparentemente estable comienza a fracturarse poco a poco, y es precisamente esa capacidad para generar incomodidad lo que ha convertido al género en un objeto de innumerables debates, análisis y discusiones. Pero para comprender realmente por qué estas historias producen reacciones tan mixtas e intensas, primero debemos entender qué significa realmente la palabra netorare y cuál es la verdadera naturaleza de este peculiar género narrativo. La palabra netorare proviene del idioma japonés y posee una carga emocional mucho más compleja de lo que podría parecer a simple vista. En términos generales, suele interpretarse como la experiencia de perder una persona amada a manos de un tercero. Sin embargo, esta definición apenas representa la superficie del concepto. El netorare no se limita a contar una historia de infidelidad, tampoco se trata simplemente de mostrar una ruptura sentimental. Lo que realmente define al género es la perspectiva desde la cual se desarrolla la historia. En la mayoría de los relatos románticos tradicionales, el público acompaña a los protagonistas en su búsqueda de la felicidad, observa cómo se conocen, cómo desarrollan sus sentimientos, cómo superan obstáculos y finalmente cómo construyen una relación. El NTR invierte completamente esa fórmula. Aquí el espectador contempla el proceso contrario. No presenta la construcción de una relación, presenta su destrucción. La narrativa suele comenzar mostrando una situación aparentemente estable, una pareja enamorada, un matrimonio sólido, dos amigos de la infancia que han desarrollado sentimientos mutuos, personas que creen conocer perfectamente a quien tienen a su lado. Esta etapa inicial cumple una función muy importante. El autor necesita que el público comprenda el valor emocional de la relación, necesita que el espectador perciba aquello que está en riesgo. Solo entonces aparecerá el elemento que desencadenará el conflicto, un nuevo personaje, una circunstancia inesperada, una situación capaz de alterar el equilibrio existente. Y a partir de ese momento, la historia inicia un proceso gradual de transformación emocional. Lo que antes parecía seguro comienza a volverse incierto, la confianza empieza a debilitarse, las dudas surgen, los sentimientos cambian, y el protagonista descubre que aquello que consideraba permanente puede desaparecer. Por esta razón, muchos expertos en narrativa consideran que el verdadero protagonista del NTR no es ninguna persona en particular, es la pérdida misma. La traición es una de las emociones más antiguas presentes en la literatura mundial. Desde las tragedias griegas hasta las novelas modernas, innumerables historias han utilizado la ruptura de la confianza como un motor principal dentro de sus conflictos. El netorare toma este elemento y lo convierte en el centro absoluto de la experiencia narrativa. En estas historias, la traición no suele aparecer de forma inmediata. Por el contrario, generalmente se desarrolla de manera lenta y progresiva. El espectador observa pequeñas señales, cambios sutiles, conversaciones extrañas, comportamientos inusuales, detalles aparentemente insignificantes que poco a poco comienzan a formar un panorama más preocupante. Esta construcción gradual del conflicto es una de las principales razones por las que el NTR resulta tan efectivo para ciertos públicos. La tensión no surge únicamente del resultado final, surge de la anticipación, del miedo, de la incertidumbre, del conocimiento de que algo está cambiando mientras los personajes aún intentan aferrarse a la normalidad. A medida que la historia avanza, la confianza comienza a deteriorarse, las certezas desaparecen,
las promesas pierden valor y las emociones se vuelven cada vez más complejas. En muchos casos, el espectador puede identificar claramente el momento en el que una relación alcanza un punto de no retorno, un instante donde la reconstrucción ya no parece posible. Ese momento suele convertirse en el núcleo emocional de la obra. La razón es sencilla: las personas no sufren únicamente cuando pierden algo, sufren cuando comprenden que están a punto de perderlo todo y no pueden evitarlo. El NTR explora precisamente esa sensación, la sensación de observar cómo algo importante se escapa lentamente de las manos del protagonista. Para comprender la popularidad del NTR es necesario analizar los mecanismos psicológicos que utiliza para conectar con el público. A primera vista, podría parecer un poco extraño que algunas personas busquen voluntariamente historias que generan tristeza, frustración o incomodidad. Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo del Netorare. Las tragedias clásicas, las películas dramáticas y las novelas de finales amargos han demostrado durante siglos que el ser humano siente una profunda fascinación por las emociones intensas. El NTR aprovecha esta característica psicológica de manera particularmente efectiva. Gran parte de su impacto proviene de emociones universales. Prácticamente cualquier persona puede comprender el miedo a ser reemplazada, el temor a perder a alguien importante, la inseguridad que aparece cuando una relación comienza a deteriorarse, la sensación de no ser suficiente. Esas emociones forman parte de la experiencia humana, independientemente de la cultura, la edad o el contexto social. Por ello, incluso quienes nunca han experimentado situaciones similares pueden empatizar con los personajes. La narrativa del NTR suele construir cuidadosamente esta conexión emocional. El protagonista es presentado como alguien con sueños, expectativas y vínculos afectivos reconocibles. El público comprende sus deseos, comprende sus esperanzas y comprende aquello que podría perder. Cuando la historia avanza hacia el conflicto, el espectador no observa simplemente una serie de acontecimientos externos, observa el derrumbe emocional de alguien con quien ha desarrollado empatía. Este vínculo emocional es el verdadero motor del género. Por esta razón, algunos críticos consideran que el Netorare funciona como una exploración extrema de la vulnerabilidad humana. No trata únicamente sobre relaciones románticas, trata sobre el miedo a perder aquello que consideramos muy importante, sobre la fragilidad de la confianza, sobre la incertidumbre que acompaña a los vínculos humanos y sobre una realidad incómoda que aparece constantemente en la literatura universal. Nada que valoramos está garantizado para siempre. Esa reflexión profundamente humana y emocional es una de las razones por las que el NTR continúa generando interés, debate y controversia dentro de la cultura geek contemporánea. Aunque el término Netorare se popularizó principalmente durante las décadas del siglo XX, las raíces de este tipo de narrativa son mucho más antiguas de lo que muchos imaginaban. La idea de perder a una persona amada debido a una intervención de un tercero no nació con el anime ni con el manga. De hecho, forma parte de algunas de las historias más antiguas jamás contadas por la humanidad. Las leyendas griegas, las tragedias romanas, los relatos medievales europeos, incluso numerosas obras del teatro clásico japonés contienen elementos relacionados con los celos, la infidelidad, el abandono y la pérdida sentimental. Estas emociones han acompañado a las sociedades humanas durante miles de años. Sin embargo, el Netorare moderno comenzó a adquirir una identidad propia dentro de la cultura japonesa durante la segunda mitad del siglo XX. Tras el crecimiento económico de Japón durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la industria del manga experimentó una expansión sin precedentes. A medida que los lectores crecían y los mercados se diversificaban, comenzaron a surgir publicaciones dirigidas específicamente a públicos adultos. Estas nuevas revistas permitieron a los autores explorar temas más complejos y emocionalmente intensos que los presentes en las publicaciones juveniles. Fue en este contexto donde comenzaron a aparecer historias que utilizaban la pérdida romántica como un elemento esencial dentro de la narrativa. Durante los años 80 y 90, el auge de los videojuegos para adultos y las novelas visuales permitió profundizar aún más en estos conceptos. A diferencia de los mangas tradicionales, las novelas visuales podían dedicar muchas más horas al desarrollo de personajes y relaciones. Esto permitía construir vínculos emocionales más fuertes entre el público y los protagonistas. Como consecuencia, el impacto de la traición y la pérdida se podía volver mucho más intenso. Los desarrolladores comprendieron entonces que una historia capaz de generar emociones negativas podía resultar tan memorable como una historia diseñada para producir felicidad. Poco a poco comenzaron a aparecer obras especializadas en este tipo de experiencias emocionales. Con el tiempo, el Netorare dejó de ser simplemente un elemento argumental para convertirse en una categoría reconocible por sí misma, un género con convenciones propias,
con seguidores, con detractores y con una identidad claramente definida dentro de la cultura geek. Uno de los aspectos más interesantes del fenómeno NTR es que muchas personas utilizan el término de forma incorrecta. Fuera de Japón, es común que cualquier historia relacionada con la infidelidad sea etiquetada automáticamente como netorare. Sin embargo, dentro de la terminología japonesa moderna, existen diferencias importantes que modifican completamente la experiencia narrativa. Para comprender estas diferencias, es necesario analizar los tres conceptos principales asociados a esta familia de géneros: netorare, netori y netorase. Aunque comparten ciertos elementos, cada uno presenta una perspectiva emocional distinta. El netorare coloca al espectador en la posición de quien pierde. La narrativa gira alrededor del dolor, la frustración y la impotencia experimentados por una persona que observa cómo su relación se deteriora. La atención se centra en la víctima de la situación, en sus pensamientos, en sus emociones, en sus conflictos internos. Por esta razón, el netorare suele generar sentimientos de tristeza, ansiedad o tensión emocional. El netori adopta un enfoque completamente diferente. Aquí la historia se desarrolla desde la perspectiva de quien conquista o arrebata la relación de otra persona. La narrativa deja de centrarse en la pérdida y pasa a enfocarse en la obtención. Los conflictos psicológicos son distintos, las emociones predominantes cambian y la experiencia del espectador se transforma radicalmente. Mientras el netorare explora la sensación de perder algo valioso, el netori explora la experiencia de conseguir aquello que se desea. Por otro lado, existe el netorase, quizá la variante menos comprendida por el público general. En este caso, la dinámica implica algún nivel de consentimiento, acuerdo o participación consciente por parte de quienes forman la relación original. Esto modifica completamente la naturaleza del conflicto. Las emociones ya no giran necesariamente alrededor de la traición. En cambio, se exploran cuestiones relacionadas con los límites emocionales, la confianza mutua y determinadas dinámicas psicológicas específicas. Comprender estas diferencias permite apreciar mejor la complejidad de estas categorías narrativas. Aunque desde el exterior puedan parecer similares, para muchos aficionados representan experiencias emocionales completamente distintas. Pocas categorías dentro de la cultura geek generan tanta controversia como el netorare. Mientras algunos géneros son universalmente aceptados o simplemente ignorados por quienes no sienten interés en ellos, el NTR suele provocar reacciones mucho más intensas. Es raro encontrar espectadores completamente indiferentes. La mayoría parece ubicarse en uno de los dos extremos, o lo consideran profundamente interesante o lo rechazan de forma absoluta. Esta polarización ha convertido al género en uno de los temas más debatidos dentro de foros, redes sociales y comunidades especializadas. Pero, ¿por qué ocurre todo esto? La respuesta parece encontrarse en la naturaleza misma de las emociones que utiliza. La mayoría de las historias románticas ofrecen una recompensa emocional positiva. Los protagonistas superan obstáculos, los sentimientos son correspondidos, la relación se fortalece, el público recibe una sensación de satisfacción. El netorare rompe deliberadamente esa expectativa. En lugar de ofrecer una seguridad emocional, introduce incertidumbre. En lugar de recompensar la inversión emocional del espectador, la pone a prueba. Y en lugar de prometer estabilidad, muestra fragilidad. Para muchos aficionados, esta experiencia resulta incómoda, incluso dolorosa. Algunos argumentan que el género genera frustración innecesaria, que destruye personajes apreciados, que reemplaza el romance por el sufrimiento. Sin embargo, quienes defienden el NTR suelen presentar una visión diferente. Consideran que precisamente esa incomodidad es lo que lo vuelve interesante. Argumentan que las emociones intensas poseen un valor narrativo propio, que el sufrimiento puede ser una herramienta tan poderosa como la felicidad, y que los conflictos difíciles suelen producir historias memorables. Esa división de opiniones ha contribuido enormemente a la fama del género. Cada nueva obra que incorpora elementos NTR suele generar discusiones inmediatas, análisis extensos, debates apasionados y una constante conversación acerca de los límites de la narrativa emocional. Uno de los errores más comunes al estudiar el netorare consiste en asumir que se trata de un fenómeno exclusivo del hentai. Aunque es cierto que el término se popularizó principalmente dentro de ese ámbito, los mecanismos narrativos que lo componen pueden encontrarse prácticamente en cualquier forma de ficción. De hecho, muchas de las historias románticas más famosas del mundo contienen elementos similares: la pérdida amorosa, el triángulo sentimental, la traición emocional, la aparición de rivales románticos o los celos.
todos estos componentes existen desde mucho antes de que surgiera la palabra netorare. La diferencia principal radica en el enfoque. Las historias convencionales suelen utilizar estos conflictos como parte de una narrativa más amplia. Son obstáculos que los protagonistas deben superar, momentos de tensión dentro de una trama mayor. El netorare, en cambio, convierte esos elementos en el núcleo central de la experiencia. La pérdida deja de ser un incidente secundario, se transforma en el tema principal. Por esta razón, algunos analistas consideran que el NTR funciona como una especie de lente narrativa especializada, una herramienta destinada a examinar emociones específicas con un nivel de intensidad poco habitual. Esta influencia puede observarse incluso en obras no relacionadas con el entretenimiento para adultos. Numerosos dramas televisivos, novelas contemporáneas y series románticas han utilizado estructuras similares para construir tensión emocional. Algunas películas premiadas internacionalmente exploran exactamente los mismos sentimientos de abandono, reemplazo e inseguridad que aparecen en el netorare. La diferencia es que emplean un lenguaje distinto para hacerlo. Este fenómeno demuestra que el atractivo del género no depende exclusivamente de su contexto original. En realidad, conecta con emociones profundamente humanas que han estado presentes en las historias desde tiempos antiguos. Y quizá esa sea una de las razones fundamentales por las que el netorare continúa siendo objeto de análisis y discusión. Porque detrás de toda la controversia existe una pregunta universal que ha acompañado a la humanidad durante siglos. ¿Qué ocurre cuando perdemos aquello que creíamos imposible perder? Esa pregunta, más que cualquier otro elemento, constituye el verdadero corazón narrativo del género. Pocos géneros dentro de la cultura geek han logrado trascender su nicho de origen de la manera en lo que lo ha logrado el netorare. Lo que comenzó como una categoría específica dentro de ciertas publicaciones para adultos, terminó convirtiéndose en un concepto ampliamente reconocido por millones de aficionados alrededor del mundo. Hoy en día, las siglas NTR forman parte del vocabulario habitual de innumerables comunidades relacionadas con el anime, el manga, las novelas visuales y los videojuegos japoneses. Incluso personas que jamás han consumido una obra perteneciente al género suelen reconocer inmediatamente el significado general del término. Este fenómeno cultural no ocurrió de la noche a la mañana, fue resultado de décadas de expansión de la cultura geek más allá de las fronteras japonesas. Durante los años 90 y principios de los años 2000, el crecimiento del Internet permitió que comunidades de aficionados de diferentes países comenzaran a intercambiar información de manera constante. Foros especializados, sitios de traducción, comunidades de fanáticos, blogs personales y más adelante, redes sociales y plataformas de video. Todos estos espacios contribuyeron a difundir términos que anteriormente permanecían limitados al mercado japonés. Entre ellos se encontraba el netorare. A medida que más personas descubrían el concepto, también comenzaban a compartir sus opiniones sobre él, y esas opiniones rara vez eran moderadas. Las discusiones alrededor del NTR suelen caracterizarse por la intensidad poco común. Algunos usuarios describen al género como una experiencia emocionalmente devastadora. Otros lo consideran una de las formas más efectivas de construir tensión dramática. Unos lo rechazan por completo, otros lo analizan con fascinación. Esta división constante ha ayudado a mantener vivo el interés por el tema durante años. En cierto sentido, el propio debate se convirtió en parte de la identidad cultural del género. La popularización de los memes desempeñó también un papel importante. Con el paso del tiempo, el término NTR comenzó a aparecer en bromas, publicaciones humorísticas y referencias dentro de la cultura geek. Muchos de estos memes exageraban las características más reconocibles del género: el miedo a la traición, la paranoia ante la aparición de un rival romántico, la preocupación de que una historia aparentemente inocente terminara tomando un rumbo inesperado. Estas representaciones humorísticas ayudaron a transformar al NTR en algo más que una simple categoría narrativa. Lo convirtieron en un símbolo cultural, una referencia compartida por millones de aficionados. Curiosamente, esa notoriedad también provocó que el término comenzara a utilizarse fuera de su significado original. En numerosas ocasiones, los espectadores emplean la palabra NTR para describir cualquier situación ficticia que implique pérdida romántica, celos o separación sentimental, incluso cuando técnicamente no corresponde a la definición tradicional del género. Este uso extendido demuestra hasta qué punto el concepto ha influido en la cultura popular de las comunidades relacionadas con el anime. Pero el impacto cultural de netorare va mucho más allá de memes o las discusiones en línea. El género también ha impulsado numerosos análisis académicos y ensayos dedicados a comprender por qué genera relaciones tan intensas. Algunos investigadores han señalado que estas historias funcionan como una forma de exploración emocional segura, una manera de experimentar sentimientos difíciles dentro de un entorno ficticio.
Otros sugieren que el término permite examinar inseguridades profundamente humanas relacionadas con la confianza, la identidad y las relaciones personales. Independientemente de cuál explicación resulte más convincente, una realidad parece indiscutible. El netorare ha logrado algo que muy pocos géneros consiguen. Ha trascendido los límites de su medio original para convertirse en un fenómeno cultural reconocible por derecho propio. Un fenómeno capaz de generar conversaciones, debates y reflexiones mucho tiempo después de que una obra haya finalizado. Después de recorrer la historia, las características y el impacto cultural de netorare, resulta evidente que este género ocupa un lugar singular dentro del panorama narrativo japonés. No es simplemente una categoría más dentro del entretenimiento para adultos. Tampoco puede reducirse únicamente a sus elementos argumentales más visibles. En su núcleo, el NTR representa una exploración de emociones que muchas veces prefieren mantenerse en segundo plano. Mientras gran parte de la ficción se centra en la conquista, el triunfo o la realización de los deseos, el netorare dirige su atención hacia aquello que ocurre cuando las cosas salen mal, cuando la confianza se rompe, cuando las expectativas fracasan, cuando los vínculos se debilitan y cuando aparece el miedo a perder algo importante. Estas experiencias forman parte inevitable de la condición humana. Por esa razón, el género continúa despertando respuestas tan intensas, no porque sus situaciones sean necesariamente universales, sino porque las emociones que representan sí lo son: la inseguridad, los celos, la incertidumbre, la tristeza, la sensación de vulnerabilidad. Todas ellas son emociones que las personas pueden comprender incluso si nunca han vivido circunstancias similares a las presentadas en estas historias. Quizá esa sea la verdadera razón por la que el NTR continúa siendo objeto de análisis y discusión, porque actúa como un espejo emocional, uno que refleja algunos de los temores más profundos relacionados con las relaciones humanas. Al mismo tiempo, el género demuestra una característica fundamental de la narrativa. Las historias no siempre buscan hacernos sentir bien, a veces buscan hacernos sentir algo, cualquier emoción, incluso aquellas que resultan incómodas, incluso aquellas que preferiríamos evitar. A lo largo de las historias de la literatura, el teatro, el cine y la animación, innumerables obras han demostrado que el dolor también puede ser una poderosa herramienta artística. La tragedia, la pérdida, el fracaso y la decepción, todos estos elementos han dado origen a algunas de las historias más recordadas de la humanidad. El netorare forma parte de esa tradición, una tradición que utiliza emociones difíciles para construir experiencias memorables. Naturalmente, esto no significa que el género sea apreciado por todos. Probablemente nunca lo será, y quizá precisamente ahí resida parte de su importancia cultural. En un medio donde muchas de las obras buscan satisfacer expectativas conocidas, el NTR destaca por desafiar al espectador y provocar respuestas viscerales. Puede ser rechazado, puede ser criticado, puede ser estudiado, puede ser debatido, pero rara vez pasa desapercibido. Y en una industria donde miles de historias compiten constantemente por la atención del público, lograr permanecer en la memoria colectiva ya constituye una forma de relevancia. Así, el netorare continúa ocupando un lugar único dentro de la cultura geek, como un género polémico, como un fenómeno cultural, como un tema de debate permanente, y sobre todo, como una demostración de que las historias más recordadas no son siempre aquellas que nos hacen sonreír. A veces son aquellas que nos obligan a enfrentarnos a emociones que preferiríamos no experimentar, pero que forman parte inseparable de lo que significa ser humano.